jueves de Salud Jujuy, a quien agradecemos porque a través de ellos nos visitan diferentes especialistas para hablarnos de distintas enfermedades, distintas patologías de las cuales nos tenemos que ocupar y sobre todo prevenir. En este caso, recordemos que el 7 de mayo fue el Día Mundial del Asma y por eso vamos a hacer hincapié en lo que es el asma crónico y también en las crisis asmáticas. Por ello vamos a dialogar con la doctora Andrea Cañas, que ella es especialista en neumonología, para hablarnos un poco acerca de específicamente qué es el asma. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, el asma es una enfermedad crónica inflamatoria. Eso es muy importante recalcar porque el tratamiento es antiinflamatorio principalmente y es reversible, pero es una enfermedad crónica, por lo tanto no tiene cura, sí tiene mantenimiento. Cursa con exacerbaciones. Las exacerbaciones se llaman crisis asmáticas. Las crisis asmáticas pueden ser leve, moderada a severa intensidad, y tenemos que recalcar a la sociedad que los pacientes con un asma diagnosticado previamente, un asma leve, también pueden ser crisis asmáticas fatales y llevar a la muerte. Por eso es muy importante el control periódico tanto de las sintomatologías como del tratamiento y los controles frecuentes de la función pulmonar de cada paciente. ¿Y cuáles son las causas por las cuales una persona puede llegar, ¿no?, a sufrir de esta enfermedad? Sí, en realidad el asma es una enfermedad que se va gestando, puede aparecer desde la infancia, en la adolescencia o en los adultos. No tiene un grupo etario definido, ¿sí? Las causas que desencadenan el asma son muchas. Tenemos en principal la polución ambiental, el humo del tabaco, hay pacientes que son muy alérgicos y hacen crisis asmática por el polen, ¿sí?, por el cambio de estación, por el frío, el ejercicio intenso, la aspirina, la ingesta de aspirina. Entonces son todos desencadenantes para una crisis asmática. Y tenemos también pacientes que tienen comorbilidades. ¿Qué quieren decir? Que son enfermedades preexistentes que también contribuyen a que el asma o las crisis asmáticas sean frecuentes, ¿sí? Estas son las enfermedades pulmonares respiratorias crónicas, como el EPOC, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí?, el reflujo gastroesofágico. Entonces, si no se contiene estas enfermedades preexistentes, las crisis asmáticas van a ser muy frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con asma? El paciente con asma te refiere dolor de pecho, cansancio, agitación continua, ahogo durante las crisis, o que simplemente hace ejercicio en la escuela, los niños generalmente, y no pueden, ¿sí? Les falta muchísimo el aire, tienen que detenerse. Entonces, todos estos signos y síntomas son fundamentales para que realicen una consulta y se diagnostique precozmente. Se dice que de cada 2 pacientes, 1 ya es diagnosticado con asma, pero sí hay un subregistro de diagnósticos, ¿sí? Generalmente le dicen que tienen hiperreactividad bronquial, pero la palabra asma parece que está mal vista, entonces no le dan un diagnóstico preciso, por lo tanto el paciente no sabe que tiene asma y sigue con su vida como puede. Como puede, hace la actividad limitada, se limita no solamente la actividad física, sino que en su actividad diaria. Las crisis asmáticas producen un alto porcentaje de ausentismo escolar y ausentismo laboral. Entonces es muy importante los controles ante estos síntomas. Y como usted decía, a veces es mal diagnosticado y así también mal tratado, ¿no? Porque supuesto, el asma tiene un tratamiento especial. ¿Cuál sería el tratamiento si uno es diagnosticado con esta patología? Por supuesto, primero se tiene que categorizar al paciente de qué tipo de asma crónico estamos hablando, ¿sí?, para ver los distintos escalones de tratamiento. Tenemos un asma crónico leve, moderado a severo, y de acuerdo a eso se va aumentando la medicación. La base principal o el pilar fundamental del asma es un tratamiento antiinflamatorio, ¿sí? Son broncodilatadores con corticoides inhalados. Ese es el tratamiento de mantenimiento de base. No podemos tratar un asma en esta época solamente con una medicación, un beta 2, que es lo que se da frecuentemente, ¿sí? Entonces,
hay que hacer un buen diagnóstico para un buen tratamiento. El paciente tiene que saber que tiene que tomar medicación todos los días, realizarse la medicación, hay que enseñarle la técnica para realización de medicación, porque eso es muy importante. No sirve de nada darle un aerosol a un paciente si no le enseñamos una buena técnica o si no realiza una buena técnica, ¿sí? Y posteriormente el paciente también tiene que saber cómo actuar ante una crisis asmática, qué rescate se tiene que hacer y cuánto es la frecuencia de rescates para tener síntomas de alarma para consultar precozmente, ¿sí? Y ahí también va mi pregunta, ¿no? En el caso de que nosotros estemos caminando, tengamos algún compañero y esté teniendo una crisis asmática, ¿cómo nosotros podemos ayudarla a la persona? Bueno, lo principal es llevarlo a un lugar donde los puedan asistir, ¿sí? Porque el paciente que tiene asma crónico y que ya sabe cómo actuar en una crisis asmática tiene su medicación, porta todos los días su tratamiento, no es que lo deje en la casa y se olvida, no. Vivir con asma, realmente el que tuvo una crisis asmática sabe el sufrimiento que es al tener una crisis asmática y sabe lo que es no poder respirar. Así que no tenemos ningún paciente que ande sin su medicación de rescate. Generalmente tienen toda la medicación de rescate encima, entonces ellos saben cómo actuar. Pero es muy importante consultar precozmente a una urgencia, porque hay medicación o la crisis se va exacerbando tan rápidamente que no se puede parar si es que el paciente ya no venía previamente medicado. ¿Bien? Entonces tenemos que saber que en los últimos tiempos hemos recibido muchos pacientes en la guardia con asma casi fatal. Y hay muertes por asma, por crisis asmática. Y generalmente eran pacientes subdiagnosticados o pacientes que no se adherían al tratamiento o que tenían asma leve. Entonces, la medicación se la administraban cuando ellos se acordaban, cuando podían, o generalmente no lo hacían. Entonces, hemos tenido muchas consultas este último tiempo de estos pacientes con asma casi fatal. Es importante. Otra cosa que también es importante avisar a la población, la vacunación, ¿sí? Los pacientes con asma tienen que estar vacunados una vez al año contra la gripe, tienen que tener la vacunación de COVID y tienen que tener la vacunación de la neumonía, contra la neumonía, si es que ya tuvieron episodios de neumonía. Y los pacientes con antecedentes de internaciones previas por crisis de asma, antecedentes de internación, de intubación en terapia intensiva, tienen que tener también la vacuna de la neumonía y tienen que saber que ya de entrada son pacientes categorizados como un asma gravemente, ¿sí? Y también lo importante, ¿no?, de tener algún síntoma, o por ahí hay mucha gente que a veces está durmiendo y se despierta con esto de no poder respirar, ir obviamente y consultar para ver exactamente qué es y que se haga el tratamiento adecuado. Los síntomas nocturnos, el solo hecho de tener síntomas nocturnos es un criterio de gravedad. ¿Sí? No es lo mismo tener una crisis asmática durante el día o durante el ejercicio que despertar por una crisis asmática, ¿sí? Ya hay que tener una alarma cuando hay este síntoma porque es un criterio de gravedad. Ya el paciente tiene que estar medicado sí o sí de manera crónica. Y obviamente acudir a los centros especialistas para que se hagan, como usted decía, ¿no? Porque a veces un mal diagnóstico lleva a que el asma vaya elevándose y pueden, en algunos casos, provocar hasta la muerte. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se diagnostica el asma? No solamente por la sintomatología del paciente, sino que se realizan pruebas funcionales. Las pruebas funcionales respiratorias, una se llama espirometría, que es un estudio fácil para realizar. El paciente tiene que soplar en un aparato y esto mide las capacidades pulmonares, porque no es lo mismo ver en una radiografía o en una tomografía el pulmón que saber la capacidad pulmonar que tiene el paciente. Entonces, de entrada ya sabemos si ese paciente va a requerir más medicación de lo habitual. Perfecto. Gracias a la espirometría. Y la espirometría también sirve para control, ¿sí? Nosotros controlamos la sintomatología del paciente y sabemos que con esta medicación no va perdiendo función pulmonar. Entonces, cada 6 meses nosotros sugerimos una espirometría de control. Doctora, ¿dónde la pueden encontrar a usted en el caso de que quieran hacerse algún chequeo y, bueno, obviamente tengan alguno de los síntomas que hemos mencionado o por ahí tengan un asma y digan, tal vez estoy mal diagnosticado, prefiero ir a consultar? Bien, yo estoy en el Sanatorio del Rosario,
los días martes y los días lunes y miércoles estoy en la San Martín 1151, que es mi consultorio particular. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos acerca de lo que es el asma, lo que es una crisis asmática y obviamente desde aquí siempre recomendamos, gracias a Salud Jujuy, como decíamos, que nos traen a los diferentes profesionales, a que se hagan los chequeos correspondientes y bueno, en el caso de que tengan alguna de las patologías, seguir con los tratamientos que indican los profesionales.